Ahí está. Bueno, pues hola a todos, gracias por estar por acá en la segunda charla del semestre 2019-1. Nos va a platicar hoy Luis Enrique Reyes, alumno de Miriam Mondragón, sobre su trabajo en invariancia conforme en modelos finitos de gran unificación. Pues ya todos aquí sabemos de qué se trata el seminario. En caso de que haya alguien nuevo, pues nos pueden encontrar en Facebook o contactarnos por correo. Y pues los dejo con Luis. Gracias, y gracias también. Pues les voy a hablar un poco sobre la idea de tener teorías de gran unificación que sean finitas, y justo en este consistió mi trabajo de tesis de licenciatura, en el que demuestro que las teorías de gran unificación finitas supersimétricas con una supersimetría son invariantes superconformes. Entonces, primero, antes de hablar de teorías de gran unificación, de supersimetría y cualquier cosa, voy a hablar acerca de el modelo estándar, que es el principal antecedente, ¿no? Y nuestra base para trabajar en todo esto. Bueno, el modelo estándar es considerado por muchos el tercer gran descubrimiento del siglo XX, después de la mecánica cuántica y la relatividad, la teoría de la relatividad, y consiste en emplear herramientas matemáticas como la teoría de grupos, además de una teoría cuántica de campos, en el que se describen, bueno, para describir así las interacciones electromagnéticas, las interacciones débiles, las interacciones nucleares, todo con en la teoría cuántica de campos con un grupo con esta simetría de norma. El SU3 se refiere a las fuerzas nucleares fuertes, las fuerzas débiles y el electromagnetismo, exceptuando, claro, a la gravedad. Bueno, todo esto con la teoría de campos y la teoría de grupos, en el que tenemos grupos de norma, incluido con un mecanismo para dar masa a las partículas, todo eso constituye el modelo estándar. Siendo el mecanismo que da masas a las partículas el mecanismo de Higgs, en el que consiste en, el que le da masa a los bosones de norma y a los fermiones de la teoría. Entonces, este mecanismo consiste en un rompimiento espontáneo del grupo de norma SU2, izquierdo, por medio del cual un multiplete dentro del SU2 adquiere un valor esperado del vacío no nulo. Entonces el grupo que teníamos antes, el del modelo estándar, completo, se rompe a un grupo de norma más pequeño. Entonces la necesidad de este mecanismo es porque si nosotros quisiéramos agregar a mano los términos de masa para estas partículas a las que genera masa el mecanismo de Higgs, se rompería explícitamente la simetría bajo el grupo de norma. Entonces eso como que no nos gusta mucho, ¿no? Como que queremos justificar más esa parte de que las masas tengan partículas, porque experimentalmente se sabe que tienen una masa asociada. Ahora, este modelo ha sido muy exitoso, dado su predictividad, sus confirmaciones experimentales y además de su renormalizabilidad. Pero a pesar de esto, presenta ciertos problemas que hacen que algunas predicciones teóricas no coincidan con lo que se ve en el experimento, así como aspectos puramente teóricos. Algunos de estos problemas son los siguientes. Por ejemplo, el alto número de parámetros dentro del modelo. Eso se refiere a que tenemos demasiados parámetros libres entre la teoría, como son las masas de las partículas, los bosones de norma, tenemos los acoplamientos de norma, tenemos las fases de la matriz de mezcla, además de las fases de rompimiento de Cepper. ¿Qué es eso de la matriz de mezcla? Pues son como la que me mezcla las diferentes familias de fermiones. El problema de los acoplamientos de norma, esto es básicamente está dentro de este problema, está contenido. ¿Por qué tengo 3 acoplamientos de norma? ¿No hay alguna forma de reducirlos? Pues justo, sigue estando de la mano con esta cosa de tener demasiados parámetros dentro de la teoría. Además de la no inclusión de las masas de los neutrinos, la diferencia entre las masas de las familias de fermiones, porque experimentalmente se sabe que las 3 diferentes familias de fermiones tienen como
Las primeras dos son muy ligeras y la tercera es demasiado pesada comparada con las anteriores, ¿no? Con la primera y la segunda. Además del problema de la jerarquía. Este problema se refiere a que cuando tenemos términos de interacción entre los escalares de la teoría con las otras partículas, al hacer correcciones a la masa del escalar, surgen términos que tienen divergencias cuadráticas y logarítmicas. Entonces, bueno, que son dependientes de la escala de energía. Entonces, si estamos en una escala de energía muy alta, la masa del escalar va a diverger. Oye, eso de no inclusión de la masa de los neutrinos quiere decir que esos no están incluidos en el mecanismo de Higgs. No están incluidos en el mecanismo de Higgs. Sí. Oye, Y justo es un problema porque se sabe que debido a las oscilaciones de los neutrinos que sí poseen una masa asociada. Los neutrinos, por eso es un problema de que no se incluyen en el modelo estándar. y... O sea, si las divergencias salen a la masa son logarítmicas y cuadráticas, no justo esas son las divergencias que sí se pueden quitar con términos. Las divergencias O realmente cuál es el... O sea, por lo que entendí que dijiste, el problema de jerarquía es que hay masas que divergen, ¿no? Ajá. Para el escalar. Ajá. Pero si son logarítmicos y cuadráticos, ¿no son justo los términos que sí se pueden quitar renormalizando? Pues según yo, las logarítmicas no causan tanto problema, o sea, sí se puede hacer algo parecido, pero las cuadráticas sí tienen cierto problema porque... bueno, no estoy muy seguro, o sea, yo hice estos cálculos para una teoría phi cuarta, Ajá. que es un escalar, entonces a la hora de que encuentras cosas que no... bueno, cosas como infinitos de los que puedes regularizar, llegas a una expresión para la masa, para el cuadrado de la masa del escalar, que justo depende de términos cuadráticos en la energía. O sea, entonces, Sí, claro. Sí, claro, el cuadrático es el que no se puede quitar, ¿no? Ajá, exacto. Ya, ok. Entonces justo bajo una suposición yo llego a esta forma de el cuadrado de la masa del escalar, en el que justo incluye depende de las masas de los fermiones que tengo y la masa de los escalares. ¿Por qué se suspende esto? Porque no le picas. Ok. ¿Qué pedo? Ahora sí son más chiquitos. Sí, con el control lo puedes arreglar. El control del cañón. Ah. Tiene un botón abajo que dice zoom y luego le regresas. Pero ahí nada más estás mostrando las pruebas logarítmicas, ¿verdad? Ah, sí. Sí, nada más. Para llegar a esta expresión ya partí de que tengo las logarítmicas y las cuadráticas y doy una regla entre los números, los grados de libertad bosónicos y fermiónicos para poder escribirla de esta forma y que sea claro que si meto supersimetría, si no está rota la supersimetría, por ejemplo, se van a cancelar los términos. Este va a ser un 0 y este va a ser un 1, que es un 0 también, ¿no? Entonces solo es para ejemplificar que si al poner una supersimetría se van a cancelar las divergencias. Entonces, la motivación para extender el modelo estándar es solucionar estos problemas que tengo. Bueno, no todos, algunos de los problemas que tengo aquí, no se puede solucionar todos los problemas. Entonces, esa es la principal motivación para buscar unas extensiones al modelo. Entonces, si extendemos el modelo, queremos que el modelo estándar conocemos sea una versión efectiva de la nueva teoría que vamos a construir. Entonces, existen como varios intentos para extender el modelo estándar. Los más populares son la supersimetría y la extensión del grupo de norma del modelo estándar. Entonces, justamente las propuestas más populares son de meterle simetrías adicionales. Para así poder, mientras más simetrías tenga, más relaciones entre parámetros tengo, entonces ya se reduce de cierta forma, se resuelve de cierta forma el problema de tantos parámetros libres entre el modelo estándar. Pero ¿por qué? Si aumentas el grupo no tendrías más constantes de acoplamiento. Si lo aumento a un solo grupo de norma o productos del mismo grupo, voy a tener solo un acoplamiento de norma. Sí. Como meter estos tres en uno solo. Exacto, justo. Entonces la primera es de la que hablé, es la supersimetría. Justo. Supersimetría. Un espejito. Entonces la supersimetría consiste en meterle grados de libertad
adicionales a los multipletes de partículas, de forma que voy a tener grados de libertad bosónicos y fermiónicos. ¿Esto para qué? Porque recordando la corrección a la masa de la escala en el modelo estándar, tenemos justo que depende de los grados de libertad de los bosones y de los fermiones, de manera que me gustaría cancelar este tipo de divergencias. Entonces, la inclusión de supersimetría dentro de la teoría mete más grados de libertad dentro de los múltipletes de partículas, de forma que se resuelve el problema de la jerarquía. Ya no voy a tener divergencias cuadráticas, por lo menos. Las logarítmicas creo que se mantienen de cierta forma, pero las cuadráticas, ya que son las que no puedo tratar fácilmente, se desaparecen, ya que tengo los mismos grados de libertad en los múltipletes de partículas. Entonces, sí, justo son grados de libertad extra. Ajá. Entonces, sí, justo. Entonces, este número de grados de libertad extra los voy a incluir en los múltipletes del modelo estándar. O sea, justo una vez tú me preguntabas que por qué no las mismas partículas del modelo estándar son sus supersimétricas, ¿no? Son supersimétricas entre ellas. Entonces, diré que porque... Ahí está. Ya se me fue un poquito. Justo, porque si hiciera eso, voy a tener van a surgir, por ejemplo, si quisiera que el bosón de Higgs tuviera ahí dentro su partícula supersimétrica dentro del modelo, entonces tendría que surgen anomalías, porque no puedo asignarle un valor de hipercarga contrario que se cancele a la hora de escoger el escalar de Higgs. Entonces justo lo que hago es extender los múltipletes a que tengan los mismos números, grados de libertad de bosones como de fermiones. Entonces la manera en que codifico esto aumento en grados de libertad es mediante el formalismo de supercampos. Entonces este objeto matemático va a tener ya la información sobre los distintos tipos de partículas que tengo. Y la forma matemática de hacer esta extensión de grados de libertad es mediante la extensión del álgebra de Poincare. Entonces en esa álgebra extendida de Poincare voy a poder construir múltipletes con esta característica que busco. Entonces se demostró en su momento que la supersimetría es la única extensión posible de la álgebra de Poincare. ¿Pero con qué restricción o cómo? ¿A qué te refieres con qué restricción? ¿Cómo que es la única extensión del álgebra de Poincare? ¿A qué te refieres más bien con eso? Es que si recuerdas un poquito de cuántica de campos, encontrarás que no puedes construir representaciones con spin sin entero en el grupo de Poincare. O sea, como que por sí mismo no puedes construir que no sean, ¿cómo se llamaba? O sea, los generadores de Poincare todos son bosones, ¿no? Justo eso. Entonces no puedes, dentro del grupo de Poincare no puedes construirlos, ese tipo de representaciones. Entonces tienes que extenderlo, fijándote en que tiene cubierta universal, por cubierta universal tiene 2 copias de SU2. Entonces ahí sí ya puedes construir ese tipo de representación. Okay. Justo esa es la única extensión posible que nos da característica de los grados de libertad bosónicos y fermiónicos dentro del modelo. Entonces es como la única extensión a un álgebra, ¿cómo le llaman? Semisimple. Que tiene la estructura con los dos, el computador y el anticomputador. Justo. De Grassmann, ¿no? Sí, de Grassmann. O sea, es la única expresión del álgebra de Poincare a un álgebra de Grassmann, ¿no? Pues uno pensaría, cualquier generador que le meta a Poincare me va a generar cosas nuevas. Álgebra graduada. Graduada, ese es el nombre, ¿no? O sea, ¿por qué meter cualquier otro generador? No me da otra álgebra, solo puedo construir Super Poincare. Pero, o sea, le metes otro generador, pero motivado con todo eso. Creo que... Pues es que creo que la cosa es que quieres describir algo que te mezcle simetrías de espacio-tiempo y simetrías como internas, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es lo que está raro, ¿no? Y pues no le puedes como pegar nada más una U1 y ya decir que estás mezclando carga eléctrica
con la del espacio-tiempo, ¿no? Ajá. O sea, no sé eso en qué sentido sería extender de veras el álgebra. Ya, sí. Sí, Poincaré, exacto, ¿no? no. Y esta cosa pues tiene la gracia que extiende Poincaré porque es estable, como que el álgebra se queda igual y te añade las otras cositas extra, y aparte te da chance de construir tus multipletes que tengan como mismo cuadrimomento y el mentado super spin, ¿no? Y pues ya como que ahí estás hablando de una cosa que es por la simetría del espacio-tiempo más un grado de libertad Ujú. de la materia, no sé. Sí, es lo que ustedes le llamaban superespacio, algo así, que tienes como los puntos del espacio-tiempo Sí, y tienes ahí 2 coordenadas de Grasman, justo que antico el mundo. Entonces, justo este objeto va a tener componentes, bueno, va a transformar en el superespacio. Entonces la implementación de supersimetría en el modelo estándar se conoce como el modelo mínimo supersimétrico. Entonces, sí, como ya mencioné, es de utilidad esta supersimetría, ya que me soluciona el problema de la jerarquía, ya que ahora, como tengo más grados de libertad fermiónicos, ya puedo hacer que las divergencias cuadráticas se cancelen. Las logarítmicas, pues ya eso no me preocupa tanto ahorita, ¿no? Justo en las correcciones a la masa de Higgs. Adicionalmente, bueno, aquí tengo una gráfica de cómo es el corrimiento de los acoplamientos del modelo estándar bajo el grupo de renormalización. Entonces aquí vemos como que tienen un comportamiento como que tienden a un mismo valor cuando estamos en escalas altas de energía. Entonces, al incluir supersimetría, como tenemos más partículas, esas correcciones a los acoplamientos con la energía van a tender a otro valor. O sea, se corrigen de cierta forma, pero mantienen esa tendencia a que alta energía van a coincidir o van a acercarse a un valor común. Entonces, ese es como... Sin punteadito es... Correcto. Sin punteadito es el modelo estándar normal. Ya las que son azules y rojas son las del mínimo supersimétrico. ¿Y solamente es una supersimetría? Justo, entonces es más notorio este comportamiento en el mínimo supersimétrico. Entonces, este tipo de comportamiento en los acoplamientos de norma con la energía nos da como indicios de que estaría bien tal vez a proponer a alta energía que los acoplamientos se unifiquen a uno solo, porque como que tienen a ese valor, a ese cierto valor. Entonces justo es la idea de las teorías de gran unificación, de que el grupo del modelo estándar lo meto en un grupo de norma mayor, de forma que mediante un mecanismo parecido al que le dan las masas a las partículas, recupere el grupo del modelo estándar, así como su contenido de partículas. Oye, pero si quisieras que eso fuera como un modelo, o sea, a ver, dime si estoy mal. Si quieres eso sea como de unificación, un modelo de unificación, como que ese punto debe de ser un punto fijo del grupo de renormalización, ¿no? Entonces justo cuando estoy en el modelo arriba, con un grupo de norma más grande y con más número de partículas e interacciones, entonces pido que justo en ese punto se me rompa la simetría en ese punto fijo se me rompa la simetría de norma de ese grupo más grande al modelo estándar. Esto sí es un punto fijo, pero justo haz de cuenta que vivo en una teoría muy alta energía. Entonces mientras voy bajando la energía, llego a este punto, entonces voy a pedir que se rompa, que ahí adquiera un valor esperado del vacío el escalar de esa teoría y se recupera el grupo y el contenido de partículas. Sí, entiendo. Gracias. Justo lo que decía de las teorías de gran unificación, que ese comportamiento, la inclusión de supersimetría, bueno, y sin supersimetría, también se ve el comportamiento hacia un valor común. Entonces los indicios para poder querer extender el grupo del modelo estándar a un grupo de norma más grande. Entonces justo lo que les comentaba hace rato es para que los acoplamientos se unifiquen en uno solo a una escala alta de energía. Además de que va a introducir nuevos multipletes de partículas, y si hay nuevas partículas puede que haya nuevas interacciones, y si hay nuevas interacciones entonces puedo tener diferentes predicciones a las que me da el modelo estándar, que es lo que nos interesa, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, a mí. No sé si a todos.
Y otro requisito que se le pide es que a las representaciones que voy a tener para ese nuevo grupo, que no contengan anomalías. Esto lo pido para que... Es que si tengo alguna anomalía, entonces quiere decir que hay cierta carga que no está siendo conservada. Entonces puede que si tengo una anomalía en un multiplete que corresponde a los fermiones a alta energía, entonces se rompa la simetría de SU2 antes de que se dé siquiera el rompimiento del grupo de norma más grande al modelo estándar. Entonces justo voy a pedir que las representaciones de ese grupo no tengan ninguna anomalía, para que no haya un rompimiento por ahí raro, ¿no? Entonces justo la teoría de granificación que traté en mi trabajo de tesis es la que corresponde con el grupo de norma SU5. Entonces este grupo de norma esta teoría de granificación con SU5 tiene las siguientes características. Entonces el grupo SU5 resulta ser un subgrupo maximal del modelo estándar. Eso quiere decir que, al revés. El grupo de norma del modelo estándar es un grupo maximal de SU5. Esto quiere decir que comparten el subálgebra de Cartan. Entonces puedo extender el modelo estándar, la representación del modelo estándar a unas que sean de esta forma, o sea que estén dentro del SU5. Entonces es bueno que sea un subgrupo maximal. Entonces las partículas del modelo estándar están dentro de las representaciones con dimensionalidad 5, 10 y 24. Siendo los bosones de norma los que transforman en la representación de dimensión 24. Además, aquí incluyo los bosones que tenemos del modelo estándar, además de algunos adicionales. Oye, yo tengo una duda, ¿cómo ves eso? O sea, ¿cómo, si esas no son las representaciones bajo las que transforman los del modelo estándar, tomando el grupo original, ¿cómo sabes que vas a reproducir esas mismas partículas con estas representaciones de este grupo? Pues por esta característica de que sea un subgrupo maximal. Entonces tomo la representación estándar del SU3, la del SU2, la sumo, entonces voy a tener una representación de dimensión mayor, entonces, suma directa, ¿no? Ajá. Entonces por esta característica voy a poder decir que eso corresponde con una representación del SU5. Entonces si ahí ya tengo partículas, voy a hacerlas corresponder en lo mismo en el SU5. Y además Entonces, las 5 y 10 son las únicas libres de anomalía que habías dicho, ¿no? Sí, justo la 5 barra más la 10 es la única combinación que es libre de anomalías. Entonces no voy a tener problemas de que se me rompa espontáneamente un grupo, el grupo de norma antes de que yo pida que se rompa, ¿no? A la escala en la que, cerca de la que significan los acoplamientos, ¿no? Justo lo mismo que decía, ¿no? Del modelo estándar están en estas representaciones. ¿Y la 24 sí tiene anomalía? Ah, no, es que yo decía como la materia, porque en la 24 son los bosones, ¿no? Ah, ok, Sí, ok, pues ya, tiene ok. anomalías quirales, justo. Sí. Quiero librarme de las anomalías quirales al tener las familias de fermiones. Entonces, como decía, lo bonito de esto es que queremos recuperar el modelo estándar a bajas energías. Entonces, al igual que en el modelo estándar, podemos construir un patrón de rompimiento de manera, en el que un escalar del modelo SU5 adquiere un valor esperado del vacío, entonces se rompa el grupo de norma del modelo estándar. Entonces este rompimiento se da en dos etapas. Una en la que la representación, un escalar en la representación 24 adquiere un valor esperado del vacío y el grupo SU5 se rompe al grupo de modelo estándar, pero cerca de la escala de granificación. Entonces cerca de la escala electrodébil, el escalar en la representación 5, de dimensión 5, va a adquirir un valor esperado del vacío y va a romper el grupo del modelo estándar a este grupo. Justo como nos gustaría que pasara, ¿no? Sí, justo. Entonces este modelo SU5 solito, así sin agregarle supersimetría, da algunas predicciones importantes. Una de ellas es la cuantización de la carga eléctrica. Oye, antes de que sigas, Okay. una pregunta. Antes de esa, ¿puedes poner la transparencia anterior? Eso de que se rompe la simetría, ¿cómo lo ves? O sea, ¿la única forma es hacer la cuenta y ver el contenido de campos o hay una forma de decir, pues si pasa esto, pues se me va a romper en este grupo?
por los grados de libertad o no sé, lo que sea. Ah, ya te entiendo, sí, o sea, sí, tienes razón, o sea, si estoy en SU5 y el 24 quiere un valor esperado del vacío, no necesariamente se me va a garantizar que se va a romper al modelo estándar, o sea, Ajá, ¿cómo lo es sabes? bueno que sean un grupo maximal de SU5 pero aparte hay otras restricciones. El SU5 se puede romper a un SU4 cruz U1 también. Ajá. Entonces justo depende... Justo es como en el caso del mecanismo de Higgs, ves que si tienes como los signos de los coeficientes en el potencial de Higgs, Ajá. el patrón de rompimiento te da de cierta manera, ¿no? Puede que se rompa de cierta manera. Entonces aquí tengo el potencial de Higgs en el SU5, entonces los signos de esos parámetros me van a decir qué forma del BEP obtengo después de pedir que sea un mínimo, ¿no? Ajá, De ok. potencial. Entonces me salen tres posibilidades: que no se rompa, que salga este grupo o que salga el SU4 No, que- plus 1. Entonces sí hay que escoger bien los parámetros del potencial para poder asegurar que recuperamos el grupo del modelo estándar. Ya, igual para acá. Sí, igual para acá. Sí, vale. Entonces, Pero también debe depender de cómo acomodes los escalares ahí, ¿no? Como en el modelo estándar que el Higgs es un doblete de SU2 y el valor esperado del vacío te da 0, una componente, y la otra no, y no sé qué, Ajá. y luego qué grupo te queda, o sea, también... bueno, pero es que ahí en ese caso, en el del modelo estándar, le pones en la componente neutra, porque si le pones en la otra componente se rompe el... Va a estar cargado, ¿no? Justo rompes la simetría de U1, entonces, Sí, aparte del vale. S1 rompes el 1, entonces Ajá. no se puede. Justo sí depende de eso, pero en este caso no tengo algo parecido. Ah, ok. Entonces decía que el modelo sin supersimetría SU5 da algunas predicciones como la cuantización de la carga eléctrica, da un valor experimental para el ángulo de mezcla electrodébil, además de que establece un valor para la escala en la que se van a modificar los acoplamientos. Aquí faltó el valor, ¿no? Además de que da algo nuevo que no da el modelo estándar, como son cotas para la vida media del protón. Esto debido a cómo se acoplan con los nuevos bosones que surgen al extender el grupo de norma. Pero al igual que el modelo estándar, presenta, a pesar de que tiene predicciones, también tiene serios problemas con esas predicciones, porque algunas de ellas no coinciden exactamente con lo que sabemos para el modelo estándar, lo que se ha medido para el modelo estándar. Y justamente, al igual que el modelo estándar, tiene el problema parecido al de la jerarquía en la masa del escalar, porque da también comportamiento cuadráticamente divergente. Y justo entonces una de las cosas que nos gustaría hacer es arreglar este problema. Primero, los problemas que presenta por las discrepancias con el modelo estándar, además de nuevamente el problema de la jerarquía. Entonces justo lo que nos motiva, eso es lo que nos motiva a meterle supersimetría a las teorías de gran unificación. Entonces ahora ya hablando un poquito de otra cosa, de la inclusión de supersimetría en las teorías de gran unificación, entonces hablo un poco sobre lo que son las teorías finitas. Entonces justo mi motivación es solucionar los problemas del modelo estándar, solucionar ahora los problemas de las teorías de gran unificación que no tienen supersimetría, entonces les agrego supersimetría. Entonces las teorías finitas son aquellas que se ven libres de divergencias en el ultravioleta, en todos los órdenes de entidad de perturbaciones. Además de que tienen las ventajas de las teorías de gran unificación, de que unifican los acoplamientos, y las ventajas de que tenga supersimetría, que me resuelve el problema de la jerarquía. Además de que corrige los acoplamientos de acuerdo a la escala de energía. Justo es la motivación para esto, una vez más, es buscar librarnos del exceso de parámetros libres en el modelo estándar. Además de que queremos ver qué nuevas predicciones nos da una teoría de este estilo. Entonces, para buscar teorías finitas, o sea, que son teorías de gran unificación con supersimetría y que
no tienen divergencias en el ultravioleta, a todos los órdenes en teoría de perturbaciones, hay una forma de caracterizarlas. Hay un teorema de caracterización que depende de las funciones del grupo de renormalización, que es la gamma, la división anómala y las funciones beta. Entonces el teorema de... ¿Dije no renormalización? Creo que debe decir finitud. Sí. Entonces el teorema que me caracteriza las teorías finitas es el siguiente, postula lo siguiente. Entonces, consideramos que tenemos una teoría de Yang-Mills supersimétrica, con una supersimetría nada más, con un cierto grupo de norma y un superpotencial de esta forma. Entonces, quiero que, quiero 4 condiciones que se satisfagan. Entonces, primero que no tengo anomalías de norma, después que la función beta, que se refiere a cómo ocurre el acoplamiento de norma con la energía, se anule a un loop. Esta es la forma de la función beta a un loop, donde justo este es el operador de Casimir cuadrático y los índices de Dinky. Entonces, otra condición que quiero que se satisfaga es que exista una solución de esta forma para la condición, una solución de esta forma para que la gamma a un loop sea 0. O sea, quiero que si esto es 0, tenga una solución de esta forma. ¿Sí? ¿Y para qué quieres? O sea, ¿para qué te interesa que la dimensión anómala sea 0? Vamos a ver. Okay. Oye Luis, Vale. ahí las cargas de esos supercampos del superpotencial ante tu grupo de norma G, ¿son puros escalares o las vas acomodando según el caso para que sea invariante de norma el W? Pues sí las voy acomodando dependiendo del caso. Pero, o sea, no sé qué te refieres. En este sí, en general. Ajá. O sea, ¿me estás diciendo que si tengo puros escalares, estos son solo escalares o...? Ante el grupo de norma, digamos. Porque como que ahí el cúbico, pues luego se me hace que a lo mejor no se cancelan todas las cargas, no sé. Sí, no tiene que ser escalar necesariamente. Bueno, Ante entonces el grupo de según norma. la G, yo acomodo las cargas ahí. Ok. Oye, y... O sea, ¿y esa es una teoría de Yang-Mills acoplada a ese campo de escalar? O sea, ¿qué contenido le estás metiendo a esa teoría de Yang-Mills? ¿Solo el campo de norma y ya? Que tenga supersimetría, alguna supersimetría. Y que... Oh, claro, el escalar va a ser como el hermano del campo de norma, ¿no? ¿O no? El escalar va a ser el hermano. El hermano supersimétrico, ¿no? O sea, necesitas dos cosas, ¿no? Para hablar de A supersimetría. ver, pero ¿sabes a qué me refiero con esto? No, justo yo veo un campo escalar, pero no entiendo No qué es un dice campo ahí. escalar, no es que es el superpotencial. Entonces el superpotencial es función de los supercampos quirales. Entonces ahí justo ya tengo la dependencia claro. de Sí. los bosones y de los fermiones. Sí, de ahí falta bajar el lagrangiano. Sí, exacto, ajá. Sí, ya, ok. Bueno, no hay anomalías de norma. La función beta a un loop, que es esta, se anula, quiero que se anule. Y también que si se anula esta dimensión anómala, tengo una solución para los coeficientes de superpotencial de esta forma. Además de que la solución sea única y no degenerada, cuando a su vez se considera como solución de la beta de Yukawa a un loop, donde los C y J son los acoplamientos de Yukawa. Entonces, digo, si se satisfacen esas 4 condiciones para la teoría que estoy planteando, entonces la solución puede ser extendida a una serie de potencias en el acoplamiento de norma. Además de que las funciones beta y gamma se van a anular a todos los órdenes en la teoría perturbativa. Entonces, si pasa eso, digo que la teoría va a ser finita, va a carecer de divergencias en su acción efectiva en el ultravioleta. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Vale. Bueno, entonces esa es la forma en que caracterizo las teorías finitas. Entonces, una consecuencia de estas condiciones para la finitud es que si tengo anomalías en el multiplete de corrientes, bueno, las corrientes asociadas a las simetrías de la teoría forman a su vez un supermultiplete. Entonces,
bajo las condiciones para la finitud, digo que las anomalías dentro del multiplete de corrientes se van a anular. ¿Por qué? Porque, bueno, las anomalías a su vez forman un supermultiplete. Entonces, como tenemos simetría entre todas, comparten un coeficiente común, cada una de esas anomalías, que resulta ser la función beta de norma a un loop. Entonces, si yo pedí desde antes que la función beta a un loop se anule, entonces quiere decir que si una teoría es finita, va a carecer de anomalías dentro de las corrientes. Entonces todas las corrientes se van a conservar. Me parece una consecuencia muy bonita de la finitud, ¿no? Entonces, Entonces, bueno, ya cambiando un poquito hablando de lo mismo, sobre las funciones de grupo de normalización para ese tipo de teorías, tengo que el teorema de no renormalización para el superpotencial me da restricciones para cómo va a ser la forma de las funciones beta para los desacoplamientos, para el de norma y los acoplamientos del superpotencial, no los parámetros del superpotencial. Entonces, que para un superpotencial general, de esta forma, donde aquí esto es un producto de esta WA de phi, es en general un producto de D supercampos. O sea, poner productos de 2, de 3, de 4, no importa, ¿no? Y este es como el coeficiente que lo acompaña. Pues en el caso en el que estábamos, caracterizando las teorías finitas, el YA corresponderá con el MIJ o con el CIJ, dependiendo. Y pues la DCA 2 o 3, dependiendo, ¿no? Entonces está sumado sobre eso, entonces tiene un potencial de esta forma, un superpotencial de esta forma. Entonces el teorema de no renormalización me restringe cómo van a ser las funciones beta y la función beta para el acoplamiento de norma y Yukawa, teniendo esta forma genérica. Entonces, si se fijan, es una función del acoplamiento de norma multiplicada por un coeficiente. Al igual que la de Yukawa es el mismo acoplamiento por otro coeficiente. Entonces eso lo puedo escribir de manera genérica como esto. Sí, ¿no? Ese coeficiente SG va a ser este coeficiente SG. Y ese coeficiente SY va a ser este coeficiente SY. Entonces, antes que nada hay que notar algo también sobre las tiras finitas, de que aparte de que tengo estas condiciones para las teorías finitas, no cualquier teoría va a poder ser finita, depende de la elección de múltiples de partículas, de contenido de materia, y eso se viene ejemplificado, viene explícitamente en ese término. Al pedir que la función beta se anule, restringe mucho la elección de representaciones para el grupo de norma. De manera que el modelo estándar no va a ser supersimétrico, no va a poder ser finito porque no se satisface esta condición para la función beta a un loop. Bueno, ya tengo esto, ya tengo las funciones del grupo de normalización por el superpotencial. Ahora digo como... Esos teoremas de finitud son, o sea, también sirven para n mayor que 1. O sea, más supersimétrico. Ajá. Exacto. No, vamos para n igual. ¿Solo para n igual a 1? Ya. Bueno, ese teorema sí, solo para n igual a 1. Ya, pero puedes construir teoremas para más n, ¿no? ¿O no? Pues creo que n igual a 4 es automáticamente finito. N igual a 2 no estoy seguro, la verdad no investigué sobre n igual a 2. Entonces. Ya. Mucho, sí investigué un poquito, pero no mucho. Bueno, sí, entonces como yo lo que les dije al principio es que quiero demostrar, bueno, justo mi tesis era querer demostrar que si tengo una teoría n igual a 1 que es finita, entonces es invariante ante el grupo superconforme, ¿no? Entonces quiero primero ver cómo codificar la invariancia de escala en la teoría, ¿no? Entonces la información de la invariancia de escala en un punto fijo está codificada por la anulación de las funciones beta para el acoplamiento G y para el acoplamiento Y. Esto es de manera genérica, ¿no? No sin casarme ahorita con el caso de la teoría finita. Entonces esta invariancia de escala la puedo codificar
bueno, está codificada en la anulación de estas funciones. Entonces, como tengo una forma genérica para ellas, puedo codificarla en la anulación de los coeficientes que las acompañan. Porque no puedo pedir que esta sea cero, ¿no? La función del acoplamiento, o que el acoplamiento mismo sea cero, ¿no? Entonces pido que el coeficiente sea cero para decir que es invariante de escala. Entonces voy a pedir que ese G y ese Y sean cero para comprobar que sea invariante de escala. Entonces es automáticamente, bueno, se ve automáticamente de las condiciones de finitud que las teorías finitas van a ser invariantes de escala, ya que si pido que el coeficiente sea cero, pues estoy pidiendo que la B a un loop sea cero, al igual que esta, la de Yukawa. Entonces la finitud me dice que la teoría va a ser invariante de escala, solo por esta condición. ¿Sí se ve? Sí. Entonces ahora pasemos a hablar de invariancia conforme. La invariancia de escala no es lo mismo que la invariancia conforme. Hay sutilezas para hablar de que algo es invariante conforme. Entonces, yo lo que postulé en mi tesis es que se puede demostrar que bajo ciertas condiciones las teorías finitas se vuelven, además de presentar invariancia de escala, presentan invariancia superconforme. O sea, no solo conforme, superconforme, o sea, en el sentido que se incluyen también las transformaciones supersimétricas. Entonces yo planteé el siguiente teorema para mi tesis. Entonces, en el mismo caso que para el teorema de finitud, digo que si tengo una teoría supersimétrica n igual a 1 con un grupo de norma G y este superpotencial, que es de la misma forma que el que tenía antes, y además que satisfacen las condiciones del teorema 1, que el teorema 1 es el teorema de finitud. Entonces, si la teoría vive en 4 dimensiones espaciotemporales y existe un punto fijo asociado a cierta escala de energía, entonces digo que la teoría va a ser invariante superconforme en ese punto. Ese punto mañosamente va a ser la escala de granificación. A partir de ese punto la teoría va a ser... Y ese es donde matas a las funciones beta, ¿no? Ya. Exacto. Entonces justo le voy a platicar un poco el esbozo de cómo demostré ese teorema o esa proposición, ¿no? Entonces los puntos claves son verificar 3 cosas. Primero, que hay invariancia de escala, codificada en los coeficientes de escala, que le llame yo. Verificar que se conserva la corriente R de nivel cuántico. Además de comprobar la existencia de una variedad conforme que se genera por operadores marginales. Eso ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, verificar que la invariancia de escala, que hay invariancia de escala es sencillo por lo que les conté, de que la condición de finitud del teorema 1 dice que si se anula esto, entonces se anula esto. Entonces tengo que, por lo que dije anteriormente, voy a tener automáticamente invariancia de escala. Entonces quiero verificar que se conserva la corriente R a nivel cuántico. Entonces también les comenté que la finitud hace que las anomalías dentro del multiplete de corrientes se anulen. Entonces automáticamente la corriente R que vive en ese multiplete de corrientes se va a conservar de manera cuántica. Y la tercera condición es la más sutil de probar, y es lo que me costó más trabajo. Entonces quiero ver que existe una variedad conforme. Si existe una variedad conforme en una teoría, eso quiere decir que la teoría va a ser conforme, justo en el dominio donde viva esa variedad. Entonces, para comprobar este último punto, comprobé a su vez tres cosas. Oye, ¿pero qué es una variedad conforme? Bueno, yo no sé. Es pues haz de cuenta que tengo una teoría que es libre, que no tiene interacciones de ninguna forma, ¿no? Ajá. Entonces, digo que... ¿Hay mejillas por aquí? La caja está allá. Y tengo, por ejemplo, un superpotencial de esta forma para una teoría, ¿no? Que es supersimétrica. Entonces, sí, tiene una simetría. Solo el primer término. Sí. Entonces, a la hora de que yo le agrego aquí otro tipo de operadores, bueno, de esta forma, ponle a un superpotencial, bueno, un cuarto, ¿no? Aquí Entonces, estarás de acuerdo que las ecuaciones que la evolución de los acoplamientos en la teoría
está gobernada por estos términos en el superpotencial, no por esto. Entonces, mientras yo le meta más términos, las funciones del grupo de renormalización van a ser corregidas, bueno, las funciones del grupo de renormalización para los acoplamientos, para los parámetros A y B, van a ser corregidas hacia otro lado. O sea, no van a terminar en un punto. Ya ves que en el caso del modelo estándar, se juntan hacia arriba y las de mínimo supersimétrico se juntan de manera más clara, pero hacia abajo. Entonces, mientras yo le agregue estos términos, me va a cambiar ¿cómo se dice? El comportamiento de la teoría cuando mueva la energía. Entonces, cuando yo el decir que tengo un operador marginal, es decir que estoy moviendo la teoría de un régimen en el que es, por ejemplo, libre a un régimen en el que está acoplado de cierta forma. O sea, lo que estoy diciendo con meterle operadores marginales es agregárselos al superpotencial, y eso va a hacer que las funciones del grupo de renormalización me lleven a un lugar donde los operadores de la teoría, que son los supercampos, van a ser invariantes ante transformaciones superconformes. A ese lugar que está caracterizado por los parámetros, en ese punto fijo, es a lo que me refiero por una variedad conforme. Ok, ya. No sé si está bien o más o menos. O sea, estás pensando en la variedad donde se da el movimiento, en la dinámica, cuando estás parado en la teoría conforme. Ya, ok. Bueno, entonces, para demostrar que existe la variedad conforme, habría que ver 3 puntos, a su vez 3 puntos, ¿no? Entonces, primero que los coeficientes SG y SC, C es para los parámetros del superpotencial, los de Yukawa, son proporcionales. Otra cosa es que las dimensiones anómalas de los que acompañan, bueno, las dimensiones anómalas de lo que compone a un operador, o sea, yo por operador me refiero a un producto de supercampos, ¿no? Eso me refiero por operador, entonces me refiero a que cada uno de estos tenga dimensión anómala 0. Además de que se da esta relación entre las cargas de los operadores, las cargas R, con las dimensiones conformes. Entonces, si verifico todas estas cosas, yo puedo asegurar que la teoría es superconforme en ese punto fijo. Entonces, esto es en general, no estoy hablando aquí de SU5 ni nada, estoy demostrando que todas las teorías n igual a 1 que sean finitas van a ser superconformes con este teorema. Entonces, esta condición de que los coeficientes sean proporcionales es solo una forma de inferir que va a haber que ciertos operadores van a cumplir la característica de ser marginales. La marginalidad se mide dependiendo de su dimensión anómala. O sea, son marginales y... no, la dimensión anómala no. De su dimensión de escalamiento, ¿no? Sí, bueno, es dimensión conforme también se le dice. Ajá. Escalamiento, dimensión conforme. Sí, bueno, igual la forma de probar que existe operador, bueno, la forma de probar que existe una variedad conforme va a ser probar que existen operadores marginales, y la forma de probar que existe algo es exhibiéndolo, ¿no? Directamente. Entonces, justo lo que hice fue exhibir los operadores que cumplían las características de ser marginales. Entonces resultó que los operadores marginales dentro de las teorías finitas supersimétricas son justamente los términos que tienen los acoplamientos de Yukawa. O sea, este término superpotencial es un operador marginal. Entonces, como tengo uno, ya voy a tener por lo menos una variedad superconforme de dimensión 1. Pues justo, ¿no? Necesitas como un acoplamiento de phi cuarta, ¿no? Que es adimensional, por eso es marginal, ¿no? O sea, tienes que hacer ese producto como que depende de cuántos campos tienes, ¿no? Ajá, sí, o sea, esto es una suma en general, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ajá, y te tomas ese es el término que no tiene dimensión, o sea, el acoplamiento, ¿no? Ya. O sea, aquí si fijas, no necesariamente van a ser 3 supercampos, no va a ser 3 veces el mismo supercampo, ¿no? Ajá, aquí puede que tenga uno repetido o 3 diferentes y va a ser sumar sobre todos ellos. Entonces, esos términos primero antes de probarlos, son candidatos a ser operadores marginales, pero ya después demostré que sí son operadores marginales. Entonces, sí me llevan de un régimen
invariante de escala a uno que es súper conforme. Y... Ajá, y como, o sea, tu teorema de finitud te está asegurando que la dimensión anómala se muere, ¿no? Oh. Exacto. Entonces justo ya con esto, si se verifica esto, ya pruebo que va a ser invariante súper conforme la teoría. Entonces, y justo pruebe que al menos contiene un operador marginal, que son los parámetros, bueno, los términos del superpotencial. Entonces, dentro de esa variedad superconforme, como tengo aparte que la teoría es finita, se va a seguir manteniendo la condición de que la acción efectiva sea finita, o sea, que no tenga divergencias en el eje. Entonces, está todo muy bonito, ¿no? Y ahora, para el modelo SU5 supersimétrico, y se haya aplicado a una teoría, el modelo SU5 supersimétrico, bien pueden inferir, es el modelo SU5 con la inclusión de supersimetría, ¿no? Entonces, queremos, como los modelos de gran unificación, recuperar el contenido de partículas del modelo estándar, así como las interacciones. Hay un rompimiento espontáneo asociado igual en este modelo, igualito al que les conté de 2 etapas. Entonces, al igual que en el SO5 sin supersimetría, necesito las representaciones de dimensiones 5, 10 y 24. Entonces con esto ya no van a ser campos, van a ser supercampos estos quirales. Entonces el superpotencial en mi teoría SO5 lo voy a describir en términos de estos supercampos quirales, siendo el 24 igualmente el mediador entre el rompimiento de SU5 al modelo estándar. El superpotencial general para una teoría SU5 supersimétrica es de esta forma, donde los H's minúsculas, la A, la B, la C, la GL y la M son parámetros. Creo que aquí está mal, creo que aquí debe ser un paréntesis. Sí, bueno, esta es la forma general. Pero bien, como les comenté, no cualquier elección de materia va a ser finita. O sea, el modelo SU5 por sí solo no es finito. Solo si yo escojo restringo el contenido de materia, lo puedo hacer finito. Entonces justo es lo que se hace, se restringe el contenido de materia para poder hacerlo finito. Justo el contenido de materia para hacerlo finito es más o menos... Bueno, ahorita les voy a comentar cuál es. Justo lo que quiero es testear el modelo SU5 con el teorema de finitud. Entonces resulta ser finito bajo las siguientes consideraciones el modelo SU5. Entonces si contempla multipletes transformando en la representación 5, 5 barra, 10 y 24 con las siguientes multiplicidades. Entonces justo quiero reproducir los bosones de norma, quiero reproducir el sector escalar, bueno, de Higgs, y además de que quiero las familias de fermiones, esas las logro con las copias de 5 barra más 10. Entonces, con ese contenido de materia aseguro que va a ser finito, además de que el superpotencial tenga una simetría discreta de esta forma. Entonces, esto es para garantizar que la solución a la gamma igual a 0 y la beta de Yukawa igual a 0 sea única y no degenerada. Entonces justo esta condición, esa simetría discreta es para reducir el superpotencial y que... ¿Y le puedes dar una interpretación a esa simetría discreta? No, yo no sé la verdad. Es bien fea, así. Tal vez mi asesora sí sabe, tal vez sí sepa, pero tal vez tú sepas, ¿no? Pero, no, man. No, tú no, tú. No, ya. Nos puso a mano. Sí, primero me dijo que fueron a mano, pero me dijo recientemente que estaban buscando una forma de motivarlas ya más físicamente, esta simetría discreta. Pero sí, así como a este nivel de lo que yo sé, es para garantizar que existe una solución única y no degenerada para la gamma de Yukawa y la beta de Yukawa igual a 0. Nada más, para eso. Y oye, ¿qué son las multiplicidades ahí? Las multiplicidades, ¿cuántas copias necesito de esa representación? Pues para el sector escalar necesito 5 y 5 barra, y la 24 para los bosones de norma. Entonces, y necesito, bueno, espera, a ver, contarlas, es 4, 3... sí, son 3 copias de 5 barra más 10. ¿Sí? 4 copias de 5 más la 10, no me acuerdo. Bueno, es solo un 24. Luis, ¿hay manera de estimar o calcular las cotas de energía para el bosón de norma? O sea, ¿se esperaría medir en algún momento o está mal?
para encontrar el otro Higgs, dice. ¿En qué escala energética habría que buscar? ¿Se ha intentado? No sé, yo la verdad no sé mucho de esa parte de analizar estos modelos, la verdad. Pero seguro es arriba de la escala donde se rompe supersimetría, ¿no? Arriba de la escala donde se rompe supersimetría. Porque si no, ¿dónde sacas el otro Higgs, no? No, o sea, el otro Higgs, pues ahí están los dos, ¿no? Hasta en el SU5 sin SUSI están los dos. Pero... Oh, esos 5 tienen más Higgs. Eso no lo había entendido. pues... Otro más son dos, es uno de la 24 y es uno de la 5H y el 5H barro. Porque en el mínimo supersimétrico necesito dos, ¿no? Ajá, Sí, ¿qué pasa con las masas de esos Higgs? están escondidas hablando. Pues sí. En mi corazón. No sé muy bien la verdad. Ya, No, o tal vez sí, pero no me acuerdo muy bien ahorita. Bueno, estas son las condiciones para que la teoría sea finita, ¿no? Para el modelo SU5 supersimétrico sea finito. ¿Por qué tienes 7 del 10? 7 del 10, tal vez me equivoqué y es al revés, ¿no? Porque son 3 copias del 10, 5 barra, y necesito 4 copias del 5 y de la 5 barra, ¿no? Y una solo de las juntas. Ajá, Creo que me equivoqué, aquí es 7 y acá es 3, ¿no? 5 barra. Son 3 copias de la 5 y la 10 para los fermiones. Las tres familias. Entonces lo confundí, ¿no? Está mal. Porque los otros van a ser de los Higgs, ¿no? Los Higgs de la 5, 4 del 5 y 4 del 5 barra está mal. Sí. Entonces, con estas consideraciones, el superpotencial asquerosísimo que teníamos se reduce solo a este, que igual no se ve bonito, ¿no? Pero entonces, y bajo el teorema de finitud, bueno, con la simetría discreta aseguré que tengo una solución única y no degenerada, la cual es esta. Entonces, lo bonito de esto es que si recuerdan, estos parámetros se refieren a los acoplamientos de Yukawa en la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esto si tengo una solución en la finitud? Me dice que los parámetros de Yukawa ahora dependen del acoplamiento de norma. ¿Eso qué quiere decir? Que ya reducí los parámetros del modelo estándar, ¿no? Ya, ahora los de Yukawa ya no son parámetros libres, ya dependen del acoplamiento de norma. Entonces ya solucioné de cierta forma con la teoría de finitas tener muchos más parámetros libres, ¿no? Entonces ya tengo esta teoría. Y esto me caracteriza la variedad conforme. Dimensión 1. Entonces, al igual que el modelo SU5 sin supersimetría, presenta ciertas predicciones. Entonces, presenta valores para la masa del quark top y el quark bottom, además de que valores para la masa del bosón de Higgs ligero. Eso sí, no estoy muy familiarizado con estos cálculos o resultados, pero sé que da esas predicciones, ¿no? ¿Y sabes más o menos cuánto dan? No, la verdad. O sea, el No sé, quark top ok, y el yo quark sé. bottom, pues la gente sí los mide, ¿no? ¿O no los mide? Bueno, no, quién sabe, ¿no? Porque son confinados y quién sabe qué. Ni que si no fue esto, pero la de él creo que sí, entonces. Ya, Sí fue de la pero primera ahorita- parte, ¿no? De las masas de Ajá. los quark. ¿Como de cuánto eran más o menos? Bueno, o sea, por ejemplo, el resultado del Higgs que le salió, que salieron con teorías finitas, andaba entre 121 y 126 gigaelectronvolts, que es más o menos. 125 son los mineros, ¿no? Órale. Y la masa del top andaba, bueno, es que tú mostraste el foot A, ¿no? Sí, el futa, sí. Entonces, para el foot A, la masa del top está en 183, y según yo es 170 y algo, ¿no? Y para el otro modelo, que sería el foot B, que ya combina generación 3 y 2, sería 172 gigaelectronvolts para el top. Sí, bueno, es que como para hablar de la invariancia conforme, necesito hablar de la parte del rompimiento espontáneo mediante el 24, es el foot A, porque en el foot B se ocupa otro tipo de rompimiento, ¿no? No tienes ninguna escalada en la adjunta. De hecho, no tienes ninguna adjunta, ¿no? Bueno, o sea, tienes el mismo contenido de materia, bueno, el mismo contenido de supercampus, nada más que pues, tu CKM no va a ser diagonal.
Justo es otra condición que se le pone, que las dimensiones anómalas sean diagonales para que no se mezclen las familias, ¿no? Bueno, no sé. No trabajé con el fútbol porque no necesitaba justo el adjunto para poder demostrar que es conforme. Además de la siguiente parte. Bueno, pero yo tengo una pregunta, ¿qué es eso de Foot A y Foot B? Son dos modelos SU5 que son finitos. O sea, son como... Los dos dijiste que se rompían, ¿no? O... No, es que hay uno... Es que dije que la condición para que sea finito depende también del... Restringe mucho los multipletes de partículas que puedes tener en la teoría. Entonces, esta es una elección de multiplet de contenido de materia que me da... que satisface las condiciones de finitud, pero hay otras. Una de esas es el Foot B, que no recuerdo muy bien el contenido. Lo que pasa es que tú mostraste ahí un superpotencial, Ajá. pero hay un superpotencial más general que combina generaciones, ¿no? Uh-huh. No solo creo que ahí no combinaba ninguna generación. Puedes combinar en general la 1 con la 2, la 2 con la 3 o la 1 con la 3, todo, ¿no? Cualquier combinación. Es la más general. Entonces, la simetría discreta, ¿qué fue? Z2, La Z2, Z7, Z7, algo así. Eso lo hacen precisamente para simplificar ese superpotencial general, que te quede nada más una, digamos, la CKM te quede diagonal. Si no te va a salir más complicado y tienes que diagonalizar y bla bla. Y ese es el Foot B. El fútbol no combina todas, nada más combina la segunda con la tercera, pero no combina la primera. Ya, O sea, es sí. pasar, lo más simple es fut A, luego ya pasas fut B, combinan nada más dos, podrías hacer combinación de todas, pero es más difícil. Sí, cada vez se va complicando. Entonces por eso mete esa simetría discreta. Ya no sirve la computadora, no puedo cambiar. Ya lo puse. ¿No? Igual A me ver. pasó, No, véngale ahí, ¿no? O algo así. Creo que ya, sí. Ahí está. Las predicciones. Justo, entonces cuando estoy en el modelo SO5 supersimétrico, igual quiero reproducir el contenido el modelo SO5 supersimétrico, entonces quiero recuperar ahora no el contenido del modelo estándar, sino el contenido supercampos del mínimo supersimétrico. Considerando que en el proceso no se rompe supersimetría, ¿no? Entonces, al momento en el que se da este rompimiento espontáneo, recupero el mínimo supersimétrico, entonces la solución anterior para la ecuación que da la finitud, para los acoplamientos deja de ser válida, por lo que la teoría ya no va a ser finita. Entonces, el modelo mínimo supersimétrico no es una teoría finita. Entonces, por el teorema 2, que es el de demostrar que es superconforme, ya que SU5 satisface las condiciones de finitud, entonces también va a tener una variedad superconforme asociada a la escala de gran unificación. Entonces esa variedad es generada por los operadores marginales O, que son los términos del superpotencial, justo como dice el teoremita 2. Entonces tenemos que para el modelo SU5 hay una invariancia superconforme a la escala de gran unificación. Entonces ya tengo eso, ya tengo que el modelo SU5 supersimétrico va a ser invariante superconforme a la escala de gran unificación. Ahora quiero analizar algo más sobre el rompimiento de SU5 al modelo mínimo supersimétrico. Entonces para eso necesito analizar el flujo de renormalización entre dos escalas diferentes. Una escala que es la escala de gran unificación, que es alta energía, y una escala abajo de la escala de gran unificación, o sea, ya después del rompimiento de SU5. Entonces, de esto me basé en un artículo de Sergei Bukov, entonces, que dice que si la supersimetría se mantiene a lo largo del flujo, entonces las teorías conectadas van a presentar ciertas características muy similares. O sea, sabemos que no puede mantenerse la invariancia superconforme del modelo SU5 al modelo mínimo supersimétrico. Entonces esa característica no se va a mantener, pero se va a mantener una invariancia de escala aproximada, no exacta, aproximada nada más.
Entonces, el método que presenta Gukov es analizar el flujo sin resolver las ecuaciones del grupo de renormalización, sino únicamente analizar información a la escala m y a la escala mGood. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, para eso necesito herramientas, que es la función C de Morse-Bot o de Samuel-Chikov, y el teorema de Morse, que está en consistencia con esta función. Entonces, para analizar el flujo a diferentes escalas, necesito definir un índice un índice mu que depende de la escala en la que estoy parado, la escala energética. Entonces, ese índice mu me va a contar el número de operadores relevantes que tengo a esa escala. Justo es donde la relevancia se mide dependiendo de la dimensión de escalamiento, diciendo que es relevante si es menor que la dimensión de masa. Entonces, justo, el índice mu se relaciona con 3 versiones diferentes del teorema que involucra esa función C. Entonces, el índice mu va a contar los grados de libertad en el punto fijo, o en este punto, en esta escala de energía. Bueno, estas son 3 versiones del teorema C. Cada una es como más poderosa que la siguiente, pero al final de cuentas las 3 son válidas. O sea, son diferentes versiones de la misma cosa. ¿Pero son equivalentes? De cierta forma sí, o sea, sí son equivalentes, pero como que la versión fuerte involucra más herramientas, o sea, necesita más información sobre cómo es el flujo de renormalización, pero sí de cierta forma son equivalentes al mismo resultado. Entonces, la primera dice que el flujo de renormalización, como es decreciente, también va a ser para un flujo decreciente también debe ser decreciente el índice de mu, o sea que ¿cómo se llama? El número de operadores relevantes a una escala de alta energía debe ser mayor que los de de baja energía. Entonces, la segunda es que estos puntos conectados, el espacio generado por estas teorías conectadas por el flujo tiene esta dimensionalidad que depende al igual de ese índice que definimos. Y la versión más fuerte no me va a interesar mucho porque solo la pongo por completez, pero involucra la forma explícita de la función C de Morse-Bot. Esta función C se refiere al gradiente del flujo de renormalización, entonces aquí no me interesa, pero el índice mu se redefine como el número de eigenvalores negativos de la matriz hessiana de la función C. Entonces, esto no me interesó mucho, solo me fijé en estas dos cosas. Entonces, oye, ¿por qué es decreciente o...? Ajá, decreciente hacia el R. O sea, eso pusiste ahí. Eso me diría que la función es, cuando bajo de energía, la función C, que es el gradiente del o sea, flujo de renormalización, es continuo, o sea, libertad, que es como ¿no? continuo. Estoy perdiendo, no me está diciendo eso. Dice que es menor cuando estoy a baja energía que cuando estoy Pero pues a justo alta eso te energía. mide los grados de libertad, ¿no? Ajá, exacto. O sea, cuando vas a bajas energías vas midiendo grados de libertad, es lo que estás diciendo, ¿no? Estoy perdiendo, sí. Pero... O sea, físicamente eso, ¿qué quiere decir? Que vas perdiendo grados de libertad conforme vas bajando energía. Bueno, eso es para un flujo de renormalización, pues cualquiera, que es continuo, que es bonito, ¿no? Nada más se refiere a eso que es. Entonces, para la función C, está muy relacionada con el flujo de renormalización. Entonces, está diciendo que si pasa de una escala a otra, el flujo va a ser continuo. Una escala baja a una escala... De una escala alta a una escala baja. Entonces, como son 3 versiones diferentes, ahora vemos por qué va a ser importante. Entonces, justo esto solo me habla como de qué va a pasar si el flujo es continuo, si es bonito. Entonces hay un teorema que se llama el teorema mu que dice lo siguiente: que si tenemos un flujo de renormalización que no es gradiente de la función C, entonces el punto donde los operadores irrelevantes cruzan la brecha de relevancia, o sea, donde ciertos operadores que antes eran irrelevantes se vuelven relevantes al pasar a otra escala de energía, entonces el flujo de renormalización se debe romper. Entonces, si esto no pasa, entonces las 3 versiones del teorema C van a seguir siendo válidas. O sea, si no hay un punto donde los operadores cambien de ser marginal irrelevantes a relevantes, entonces el teorema C va a seguir siendo válido. Voy a tener que, mientras bajo de energía, voy reduciendo los grados de libertad. Entonces
Entonces, ese teorema es importante. O sea, lo que queremos ver es que para el caso del rompimiento de SU5 al modelo estándar, ese teorema se viola. Entonces, justamente, de acuerdo al artículo de Bukov, quiero un flujo que conecte dos escalas de energías en las cuales se mantenga supersimetría. Entonces, escogí la escala de granificación y la escala en la que se da el rompimiento del mínimo en que se da el rompimiento de supersimetría en el modelo mínimo supersimétrico. Entonces, en ese flujo estoy seguro que se va a mantener la supersimetría, no va a haber algún rompimiento por ahí. Entonces, voy a poder aplicar las condiciones de lo descrito por Bukov en su artículo. Justo. Entonces, lo que tengo que hacer es que a la escala de granificación y a la escala de rompimientos de supersimetría en el mínimo supersimétrico, tengo que contar el número de operadores relevantes que tengo en cada lado. Entonces, para cuando tengo la escala de granificación, es sencillo porque de acuerdo a las condiciones para que sea superconforme, tengo una relación entre las cargas R y las dimensiones conformes. Esto me lo da que sea invariante conforme, ya que tengo relación entre parámetros. Entonces, para contar los operadores relevantes, simplemente la caracterización de que la dimensión anómala sea menor que la dimensión de masa se va a traducir en una condición para la carga R, que sean menores que 2. Esto es en el caso en el que tengo la invariancia superconforme a la escala de granificación. Así voy a caracterizar ahora a los operadores relevantes. Entonces, al hacer ese análisis, llego a que los operadores en la teoría SU5 supersimétrica, que es finita, que cumplen esa condición, son estos. Además de, además de la suma de todos ellos. Entonces, el índice mu, que me cuenta el número de operadores relevantes, va a ser igual a 9 a la escala de granificación. ¿Sí? Entonces, ahora tengo un problema porque quiero medir la relevancia de los operadores a la escala abajo de la escala de granificación, cerca de la escala donde se rompe supersimetría en el modelo mínimo supersimétrico. El problema es que la caracterización, esta relación de la que me aproveché para contarlo en términos de las cargas R ya no sigue siendo válida. ¿Por qué? Porque la teoría de esa escala ya no va a ser superconforme ni de cerca, ¿no? Bueno, poquito más o menos invariante de la escala, pero ya no puedo usar esta relación. Entonces, lo que voy a hacer, primero que nada es ya esta escala tengo el superpotencial del mínimo supersimétrico cuando se rompe la simetría de norma en el SU5. Entonces, justo lo que decía, perdió la finitud, entonces ya no tengo la invariancia conforme, ya no puedo contar operadores relevantes de esa forma tan sencilla. Entonces me aprovecho ahora de esta relación que tengo para las dimensiones conformes, las dimensiones de masa y la dimensión anómala de los operadores. O sea, en el caso en que tengo la invariancia conforme, puedo caracterizar a un operador en general de esta forma, de un producto de D supercampos. No importa cuántos tenga, solo viendo su dimensión, su carga R. Entonces, si tengo producto de quién sabe cuántos supercampos, puedo decir quién es su carga R, ¿no? Entonces, ya puedo decir si va a ser relevante o no. Pero a la escala en la que ya no tengo invariancia conforme, ya no puedo contarla solo con la R. Entonces voy a tener que traducirla en la condición sobre las dimensiones anómalas, no de todo este operador, sino de cada uno de los componentes de ese operador. Entonces, como en general las dimensiones anómalas no son aditivas, debo inferir una regla para... en general no puedo poner la condición sobre las gamas para la relevancia, porque las dimensiones anómalas no son aditivas. Entonces debo ponerla sobre las dimensiones conformes. Entonces lo que hice fue inferir una regla de suma para las dimensiones conformes en el caso en que ya no tengo la invariancia superconforme. Entonces justo es lo que hice para contar. Entonces ahora la condición de relevancia va a recaer sobre las dimensiones K de la suma de cada uno de los componentes de estos campos, de estos operadores. Entonces, justo como tengo en mi superpotencial para SU5 en general productos de 3 y 2 supercampos, entonces voy a analizar esos términos. Entonces, al hacer ese procedimiento llegué a dos reglas para sumar dimensiones anómalas de productos de 2 y 3 supercampos. 2 y 3 supercampos. Entonces,
la dimensión de un operador de esta forma, cúbico, va a ser, va a tener esta forma, ¿no? Esta yo la inferí fijándome analizando funciones de correlación de 2 y de 3 puntos para los supercampos en la teoría. Entonces llegué a esta relación en general para el 3 y para 2, llegando a que van a ser iguales. Entonces para los componentes del mínimo supersimétrico encontré estos valores para las dimensiones anómalas, dimensiones de escalamiento. Entonces la condición de relevancia para esta escala de energía se traduce en decir que las dimensiones conformes sean menor que 7. Pues, todos los operadores que cumplan la condición de que delta va a ser menor que 7, pero esta delta van a ser relevantes. Entonces en el mínimo supersimétrico encontré que tengo estos operadores que son relevantes con esta dimensión asociada, además de operadores de esta forma, así como productos entre estos y estos. Entonces eso quiere decir que, los operadores de esta forma en el caso del mínimo supersimétrico, del SU5, no son relevantes, pero ya en el caso en el que tengo el modelo mínimo supersimétrico, los operadores de esta forma sí van a cumplir la cota de relevancia, porque tengo más libertad para escoger operadores que satisfagan esa condición. Aquí digo que puedo considerar más combinaciones, ¿no? Entonces, como en el caso de SU5 supersimétrico tengo el índice mu vale 9, tengo solo 9 operadores que son relevantes. En este caso ya tengo muchos más, tengo 4, tengo de esta forma operadores de esta forma con n igual a 1, 2 y 3. Entonces ya tengo, además de combinaciones entre ellos, ya voy a tener muchos más de 9, además de los productos de los que hablo aquí. Eso quiere decir que el índice mu violó la primera forma del teorema C, de que en realidad el número de grados de libertad creció a la hora de que se dio el rompimiento espontáneo de SU5 al mínimo supersimétrico. Entonces eso quiere decir que el teorema C se viola, el teorema mu en realidad, ¿no? Ya que viola una de las versiones del teorema C. Entonces esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en el modelo SU5 tenía finitud e invariancia conforme, entonces tengo relaciones entre parámetros y tengo el número de acoplamientos y de parámetros del modelo estándar más reducido de lo que está. Pero a la hora de que sea el rompimiento, esto me está diciendo que estoy recuperando un montón de parámetros. O sea, ya tengo más grados de libertad en el caso del mínimo supersimétrico que en el SU5, y eso sí tiene sentido. Entonces justo porque el teorema C y la función C se relacionan mucho con cómo es la topología del flujo y de cómo se da el rompimiento. Entonces, si se viola el teorema C con esta condición, entonces hay elementos suficientes para decir que a nivel matemático, por lo pronto, puede haber una transición entre fases del modelo SU5 al modelo mínimo supersimétrico cuando se da el rompimiento. Entonces se le puede asociar una transición de fase solo por el análisis de la función C. Entonces ese fue mi trabajo, ¿no? Pero ajá. ¿Qué tipo de transición por ejemplo en QCD, ajá, la gente habla de una transición de fase porque tienen este plasma de quarks y gluones que a suficientes altas energías se desconfina. Y en ese sentido es como un cambio de fase, ¿no? De la fase confinada a la fase desconfinada. Pero aquí, ¿cuál es el cambio de fase? Después de la transición de fase electrodébil, ¿no te acuerdas? Está relacionada con la generación de las masas de las partículas. Ajá. Ves que justo para caracterizar esa transición agarran el valor esperado del vacío del Higgs como parámetro de orden. Eso es lo que va a caracterizar la transición de fase. Ajá, en este caso yo solo
lo que fue el trabajo es probar que tenga una variancia súper conforme a la escala de gran unificación Ajá. y con él, aprovechándome de eso, probar que el rompimiento se asocia a una transición de fase. Yo solo estoy probando que existe una transición, va a existir una transición de fase. Yo estoy diciendo de qué orden es, qué la caracteriza, cuáles son sus coeficientes, exponentes críticos, nada. Yo solo estoy diciendo que sí va a haber una transición de fase. Ah, sí, pero, o sea, físicamente entonces es la transición de el estado supersimétrico al estado ya no supersimétrico, o no. No, porque no se rompió supersimetría. O sea, la condición para aplicar esto es que la escala de gran unificación, me moví en el flujo que va de la escala de gran unificación a la escala de rompimiento de supersimetría en el modelo mínimo supersimétrico. Ajá. Se me moví entre esas dos escalas. Entonces se mantuvo supersimetría, entonces pude aplicar esto. Entonces no estoy yendo de una fase que tiene supersimetría a una que no tiene, estoy yendo de una fase súper conforme a una que ya ni siquiera llega a invariante de escala. Oh, ya. Ok. Entonces justo las proyecciones a futuro es ver qué implicaciones sobre las partículas tiene ese cambio de una fase súper conforme a una no, Ajá. a una que ni siquiera llega, bueno, llega apenas a invariante de escala, ¿no? Ujú. Entonces justo, además se espera, bueno, como proyección a futuro, analizar el efecto del rompimiento, bueno, de los términos de rompimiento suave a cómo se modifica el teorema de finitud bajo la inclusión de los términos de rompimiento suave en la teoría. Además de tratar de caracterizar el comportamiento entre las fases, justo es lo que mencionamos, ver cómo va a ser esa transición de fase. Eso es como las principales, bueno, las principales son estas tres, además de ver cómo se aplica esto a otros modelos finitos, o sea, como ver si otras teorías finitas que se rompan al modelo estándar van a tener este mismo comportamiento de una transición de fase, y si es posible, o sea, a la hora de caracterizar la transición de fase con todo y exponentes críticos y todo eso, ver si pertenece a alguna clase de universalidad para poder relacionarla con otra transición de fase que ya sea conocida. Porque las clases de universalidad se refieren a que si los exponentes críticos o cierta característica son iguales, entonces no importa de qué tipo de partículas estés hablando, las cantidades físicas van a comportarse de la misma manera sintéticamente. Entonces justo es eso, calcular los exponentes críticos va a ser uno de las perspectivas a futuro, y tratar de ver si lo podemos relacionar con otra transición de fase ya conocida, ya caracterizada, y de ahí sacar más información sin tener que calcularlo directamente. Entonces justo estas son las predicciones a futuro, y las conclusiones son estas. Entonces analicé más o menos, en la presentación, ¿no?, en mi tesis, las condiciones por las cuales una teoría de gran unificación supersimétrica se vuelve finita a todo orden, además de que demostré la existencia de una variedad conforme asociada a las condiciones de finitud para cuando tengo una teoría n igual a 1 con 4 dimensiones. Y este punto es importante porque hasta la fecha no se tenía una demostración para n igual a 1. Existen demostraciones para cuando tienes n igual a 4 y n igual a 2, pero para n igual a 1 no había una demostración formal de este hecho de que va a ser superconforme. Entonces, y lo último que se vio es que de acuerdo a que se vio el teorema Mu, entonces va a haber se puede asociar una transición de fase al rompimiento espontáneo de SU5 al modelo mínimo supersimétrico, siempre y cuando no se haya roto la supersimetría todavía. Entonces, justo me gustaría también ver cómo cambia este hecho bajo la adición de los términos de rompimiento suave en el modelo. Entonces, eso básicamente sería todo. Pues démosle un aplauso a mi Graciando. Pues a ver, yo les hablo acá. Yo tengo como una duda sobre, una vez que ves que en un momento de discretizar tus simetrías, bueno, te metes una simetría discreta. Ajá. Cuando tu mu actuaba sobre las M's, ¿ya estaba sobre un conjunto discreto? En la parte de la simetría de teorema, que metes las diferencias. No, la mu no actúa no es un operador que actúe sobre las M, es un índice que define, que te cuenta cuántos grados de libertad relevantes tienes dentro de la teoría, o sea, cuántos operadores que son relevantes tienes, no está aplicado sobre ninguna M. O sea, si te fijas, lo que ejemplifiqué es que es una
el índice mu es una función de qué escala de energía estás hablando, nada más. O sea, no sé, o no sé si entendí bien tu duda o... Ajá, o sea, es una función que te dice en qué escala de energía estás. Pues ponle que es una función, no me dice en qué escala de energía estoy, me dice, toma valores de energía y me devuelve un número, nada más. Ok. O sea, un número, y ese número lo relaciono con los grados de libertad que tengo en esa escala de energía. Ok, ¿y esa relación está como discretizada de alguna forma? O sea, no sé si me estoy explicando bien. O sea, como el conjunto sobre el que actúa está como discretizado. O sea, y una vez que te relaciona esos grados, esa energía con los grados de libertad. Que no entiendo tu pregunta. O sea, aquí es, te estás preguntando si está discretizado No sé si las energías No. o sea, las escalas de energía o... Pues es que está raro que te digan como tienes 3,5 grados de libertad, ¿no? Pero, o sea, sí. porque en principio tú esperas que diga, pues hay 3 grados de libertad, ¿no? O algo así. Ya te entendí, o sea, si toma valores fuera de los enteros, ¿no? Digo, de los naturales, ¿no? No. No, o sea, puros naturales. Y está acotada también. Acotada. No sé, porque en el caso cuando estoy cerca de la escala de rompimiento de supersimetría en el mínimo supersimétrico, o sea, yo no pude inferir exactamente cuántos había porque había muchas combinaciones que te decían, yo creo que sí debe estar acotada, la relación de la cota debe estar relacionada con la condición de marginalidad, ¿no? De hecho, creo que eso tal vez te dé una relación para acotar el número que tienes, pero no sé, la verdad. Se me ocurre que con esa relación de la delta menor que 7, ya me dé, por el otro lado de los operadores, una relación para acotar la mu, pero en general no se me ocurriría cómo hacerlo. Sí, yo tengo una pregunta. Al final contaste como los grados de libertad y viste que no se cumplía la desigualdad que querías, ¿no? Pero, o sea, ¿estás seguro que no estás contando grados de libertad de norma? O sea, porque... Estoy contando cantidad de operadores que Ajá, pero justo como estos operadores, algunos van de redundancias, ¿no? O sea, por ejemplo, el AMU no tiene 4 grados de libertad, el AMU tiene 2 grados de libertad y 2 de norma, ¿no? El AMU, ya. Sí, el AMU en electro. El AMU, entendí el mu nada más. No, el AMU tiene en principio 4 componentes, pero solo tiene 2 grados de libertad. Es que de cierta forma es parecido a las cargas centrales. O sea, es como una extensión de es la función seno la que en los puntos fijos te mide los grados de libertad no masivos, ¿no? Ajá, sí. De cierta forma es lo mismo, o sea, se relaciona con con las cargas centrales, ese índice mu en realidad. Ya, y eso sí es como intrínseco de la teoría, ¿no? ¿Cómo concluyes que es una transición de fase? Yo me perdí un poquito. Pues yo no lo concluí, lo concluyó Sergei Gukov, entonces yo me apoyé de sus... O sea, creo que tiene que ver con, más que nada, la estructura de la función C, y eso es lo que caracteriza como la topología del espacio en el que viven las teorías, porque de cierta forma puedes ver que el flujo de renormalización te conecta a dos teorías diferentes, ¿no? Vía la escala, ¿no? Energética. Entonces justo analiza cómo es la topología de ese espacio que generas entre una teoría y otra. Entonces, no estoy seguro de cómo concluye que es una transición de fase, pero tiene que ver más que nada con cómo es la topología del espacio que los conecta. Y si te sales de este caso, pones supersimetría que se rompa antes o te fijas en un punto después de que se rompa, ¿qué verías? Pues primero ya no puedo aplicar el teorema porque necesito que se mantenga sin romperse supersimetría en el flujo en el que estoy calculando. Ya si estoy cuando se rompió supersimetría, sí no estoy muy seguro porque creo que ya tengo como que considerar
aparte de la función, o sea, otra versión de la función C. O sea, es que la función C es la de Salmolo-Chico, creo, es para 2 dimensiones. La función C de Morse-Bot es para un caso en el que tienes 4 dimensiones o más dimensiones, ¿no? Pero una de estas versiones del teorema sirve para el caso que tiene supersimetría. Entonces tendría como que concatenar la función C desde de la escala de gran unificación hasta donde se rompe, y después de donde se rompe a donde tú quieres pararte ahora, ¿no? Entonces como que... Pero sí va a cambiar la definición del índice mu cuando estás en el caso supersimétrico al no supersimétrico. Entonces no sé, no había pensado en cómo se modificaría. Entonces puede que haya otra cosa por ahí, ¿no? Cuando se rompe la supersimetría. Y con las representaciones que usaste, ¿qué partículas raras son exóticas? Pues tengo los... o sea, o como que... Sí, o sea, me refiero además de los Higgs que necesitas para, o los tipos Higgs que necesitas para romper. Pues tengo esos bosones nuevos, ¿no? Los que se acoplan a los fermiones y me dan como... los leptoquarks justo que me dan como la información para el decaimiento del protón, ¿no? Para acotar la vida media del protón. Entonces, justo la implementación de supersimetría me da una corrección a esa cota que está mucho... Creo que está mejor que la del SU5 de supersimetría, que ya está descartada en este momento. Entonces, diría que los leptoquarks son como lo nuevo que tengo en el SU5. ¿Más preguntas? ¿Nadie? O sea, pero hablamos la otra vez a... Y pues gracias por venir. Ya saben que este seminario está aquí ahora probablemente cada semana. Y esto pues ya saben, es de estudiantes, para que preguntemos, para que vengamos a contarnos cosas padres. Entonces pues los esperamos la siguiente semana. Gracias. Uno al otro.